Listo. Buenas tardes para todos. Ya estamos en el en vivo con Miguel Rocha Vivas, Caterina Hernández. Vamos a esperar que llegue más gente a acompañarnos e iniciamos para no perder mucho tiempo. Listo, empecemos. Vale. Bueno, entonces, un saludo muy especial para todas las personas que se conectan a esta hora. Yo soy Luz Faineri Valencia, soy directora de la Corporación Oshun. Hoy estamos acompañados, como ya lo dije, con Miguel Rocha Vivas y con Caterina Hernández. Ella es docente e investigadora de la Corporación Oshun. Les cuento quién es Miguel Rocha. Yo sé que ya muchas personas que nos siguen lo conocen. Él es ensayista, educador intercultural, fotógrafo, autor de narrativas, de viajes y doctor en lenguas y literatura de la Universidad de Carolina del Norte. Es autor de 4 antologías de oralituras y escrituras indígenas multilingües. Ha publicado también 2 libros de relatos, libros de poesías, un libro de viajes, un libro de crítica literaria, así como de interacciones multiculturales, publicado en el 2008. También en el 2012 publicó Camino Así y Palabras Mayores, Palabras Vivas. Y con el libro Mingas de la Palabra obtuvo en el 2016 Premio Casa de las Américas de Cuba. Su más reciente libro es Arca e Ira, Conversaciones en tiempos de deshumanización, del cual estaremos hablando un poco. Bueno, bienvenido Miguel y gracias por acompañarnos en esta charla del día de hoy. Bueno, pues muchas gracias primero que todo a la audiencia, a las personas que se están conectando, a la Corporación Oshun allí en Pereira, en el eje cafetero, a Faineri, a Caterín, a Paula, a todas las compañeras y compañeros de la corporación. Pues es un gusto compartir esta conversación, me encanta que podamos hacerlo y de alguna manera también interactuar a partir de diferentes tipos de experiencias que hemos tenido en los últimos años, a partir de la literatura, la educación intercultural, la poesía. Buenas tardes, Miguel. Es un gusto poder charlar con usted hoy y que nos cuente un poco sobre su proceso académico, que sabemos que ha sido muy amplio y muy significativo para el país. Pero también queremos saber sobre su trayectoria por las diferentes comunidades indígenas de Colombia y de Latinoamérica. Para empezar, quisiera preguntarle sobre su faceta como narrador intercultural. ¿Cómo ha sido su proceso de formación y en qué momento de su vida toma la decisión de escribir sobre esa Colombia profunda de los territorios indígenas? Bueno, Catherine, muchas gracias por la pregunta. Sí, bueno, yo creo que es interesante ser, o a veces, de vez en cuando, poder narrar un poco entre culturas, en esos intersticios, en esas grietas, en esos espacios donde todos estamos en contacto, pero no necesariamente con las herramientas concretas, ¿no? O posibles. Yo creo que la poesía y la literatura son una de las herramientas posibles para ese diálogo, también la oralitura de la cual hablaremos más adelante. Y bueno, en ese sentido, el contacto con los pueblos, con las naciones, nacionalidades indígenas milenarias de este continente y este país, comenzó justamente desde la medicina tradicional. Al contactar en el Putumayo, en el Nariño, tener contacto con médicos tradicionales, sabedores de plantas milenarias, grandes narradores, personas con un gran conocimiento espiritual. En ese momento, cuando uno recibe esas palabras de sanación, esas visiones y sobre todo que hace esos vínculos ya en la década de los 90, hace un tiempo ya
significativo para mi corta vida, pues en ese momento también va surgiendo como la necesidad de apoyar procesos. Y en esos procesos, de alguna manera, está la educación, que lo hablaremos también un poquito más adelante, pero digamos la necesidad como de generar espacios de diálogo intercultural, tanto en la academia como desde las comunidades, en la ciudad. Y pues todo lo que, gran parte de lo que he tratado de hacer en los últimos años es buscar espacios desde los libros, desde las redes, desde el contacto en la universidad, de becas de investigación, desde organizar algunos eventos y sobre todo estar conversando permanentemente para que sea posible un proyecto realmente como amplio, pluriversal del país, ¿no? Porque la Constitución del 91 se declaró Colombia y se autodeclaró Colombia como un país multiétnico y pluricultural, pero en realidad estamos muy lejos todavía de esa realidad. Entonces, lo que hace la Corporación Oshun y otros colectivos muy importantes en el país es justamente hacer realidad esas posibilidades, ¿no? Y esas posibilidades pues nos implican de una manera emocional, física. No somos investigadores que estemos como objetualizando, poniendo como una distancia con respecto a las demás personas, sino que creo que estamos es como construyendo una red, de verdad, unos lazos emocionales, físicos, mentales, y por ahí es que arrancó entonces el proceso que ha venido pues generando para mí sobre todo mucho aprendizaje y en lo que he podido aprender pues siempre tratando de compartir, ¿no? Entonces como que eso ha sido, mi trabajo se ha concentrado con respecto a esa Colombia profunda, sobre todo con los jóvenes y con los abuelos. También obviamente con otras generaciones, los niños, niñas, pero digamos que muy importante los jóvenes que han migrado, que están migrando a diferentes partes del país y también en otros países de la región. Y los abuelos, porque digamos los abuelos y abuelas conservan muchos de esos saberes que no necesariamente están escritos y de alguna manera no solamente los abuelos y las abuelas indígenas, sino nuestros propios abuelos, nuestros propios mayores que nos transmiten ese conocimiento de muchas maneras y cuando uno se abre y escucha, ahí comienza a cambiar el mundo desde la propia casa. Muy bien. Bueno, creemos que uno de tus trabajos pioneros es Palabras Mayores, Palabras Vivas, Tradiciones Mítico-Literarias y Escritores Indígenas en Colombia. Es un libro que permite ver a la academia la cantidad de literatura creada por pueblos indígenas en Colombia y América, y a los lectores nos permite formarnos un panorama de los escritores en lenguas indígenas, pero sobre todo reúnes y reactivas el concepto de oralituras que aún muchas personas e incluso académicos les molesta. ¿Podrías esclarecernos de qué se tratan las oralituras y por qué se diferencian de lo concebido tradicionalmente como literatura? Claro, bueno, es una excelente pregunta. Yo creo que las oralituras primero que todo, debemos respetar tanto los críticos y los lectores, que son unas prácticas y unas conceptualizaciones propias de los pueblos africanos e indígenas de las Américas. Digamos que esto no ha sido una invención teórica de nadie en particular, de ningún individuo. Los que hemos trabajado sobre eso lo hemos trabajado justamente como siguiendo la conversación. En la década de los 90, justamente en 1991, en Ciudad de México, un historiador senegalés que luego fue candidato a la presidencia del país, Yoro Fall, presentó una ponencia sobre las oralituras en África, la historiografía africana, donde él definía, bueno, de una manera muy abierta, en realidad, la oralitura como una forma de oponerse a la literatura, pero también a través del calco de la palabra literatura, de darle centralidad nuevamente a la oralidad. Uno puede pensar hoy en día muchos de estos cantantes de la música global, como Rocky Traoré, como el mismo Ali Farka Touré, como, bueno, muchos de los que podemos ver desde la emergencia africana, particularmente desde Francia, en realidad muchos de ellos son bardos tradicionales, cantores, historiadores locales que, bueno, luego se han transformado en la figura ya de los músicos en otros tipos de personajes, pero lo que planteaba Yorofal es justamente como la importancia de volver a las oralidades en el contexto de una África sometida a la colonización por mucho tiempo y que solamente podía ser validada entonces por literaturas en francés, en inglés, en italiano, ¿sí? O en otras lenguas, digamos, de los pueblos colonizadores. Entonces, pues no solamente Yorofal, varios de los críticos previos, novelistas, varios de ellos planteaban esta idea de la oratura o de la oralitura como una forma también de escritura postcolonial. A mediados de la década de los 90, en el Gualmapu, en el sur de Chile, pero el territorio que realmente los mapuches llaman el Gualmapu, porque recordemos que ese territorio fue ocupado por Chile a finales del siglo XIX y en Argentina también. Era un territorio independiente que los españoles respetaron porque los mapuches en parte
se defendieron y lograron establecer un territorio autónomo. Allí, a mediados de los 90, el Licura Chihuahilaf, un poeta que había sobrevivido a la dictadura de Pinochet, plantea también este concepto, y más que todo como estas prácticas, porque yo no lo definen tanto como una teoría, sino como una forma, ¿no? O una pedagogía también. De la oralitura, y el Licura Chihuahilaf dice, la oralitura es una forma de conectar como dos dimensiones importantes de mi vida. Es una cosa muy personal, ¿no? La oralidad de mi infancia y la escritura de ya entrar al mundo letrado cuando voy al pueblo, cuando voy al colegio, cuando voy a la ciudad, y finalmente cuando regreso a la comunidad, a la Casa Azul, que es un color significativo en la obra de Licura, cómo conecto esas dos dimensiones. Él dice, es como el espacio al caminar entre mis dos piernas. Es como ese espacio móvil entre una orilla y otra orilla, que es móvil, pero también dice, la oralitura es nuestra palabra ya escribiéndose al lado de la oralidad. ¿Al lado de la oralidad de quién? De mi propia gente. Entonces es un proyecto muy personal, muy familiar. Y justamente a mediados de los 90, ellos tienen un encuentro con varios escritores que se comenzaban a autodenominar indígenas. Digamos que esta denominación indígena también es una denominación política, no solamente cultural, es política. Y varios de ellos asumieron esa denominación y comenzaron a trabajar también como en esa práctica de lo que llamaban oralitura. En Colombia, particularmente Freddy Chicangana, que publica en la década de los 90 un artículo en El Espectador para hablar de la oralitura. Y luego Hugo Jamioy, que emerge ya en los primeros años del 2000, en el 2005 publica un libro maravilloso que subtitula Oralitura Indígena, un libro de poesía kamsá, de palabra bonita, como lo llaman ellos, Botamán Villá. Entonces, digamos que ahí se comienza ya, como en Colombia, particularmente en el suroccidente colombiano, a establecer esas prácticas, pedagogías y escuchas y escrituras de las oralituras que, contrario a lo que muchos creen, son en muchos casos urbanas, porque los migrantes de muchas comunidades que llegan a Cali, a Bogotá, a Barranquilla, a Jamundí, escriben desde allí, desde la experiencia de su infancia o de su comunidad. Entonces es una evocación de la memoria y la oralidad, pero no necesariamente es transcripción de la oralidad, y por tanto se opone, porque muchas personas lo están haciendo, pero es incorrecto a mi modo de ver. Bueno, se puede resignificar como todo término, ¿no? Pero digamos que en el concepto original, por lo menos de los pueblos indígenas de América del Sur, la oralitura no es literatura oral, o sea, no es transcripción de textos narrativos de la oralidad en textos alfabéticos, no es eso. La oralitura son escrituras postcoloniales que buscan la descolonización, en muchos casos a través de la evocación de la oralidad y la reelaboración poética en procesos muy particulares. Eso sería como grandes rasgos, porque es pues mucho más complejo, ¿no? Muy bien. Muchas gracias, Miguel. Muy amplio el concepto y muy profundo, por supuesto, desde el sentir de cada poeta perteneciente a las comunidades indígenas, claro, no solo de Colombia, sino también de Latinoamérica. Del resto del continente, que ellos prefieren llamar la Via Yala, la tierra en plena madurez. Ah, qué lindo. Después de Palabras Mayores, Palabras Vivas, el texto del que nos acabas de hablar, realizas el texto Mingas de la Palabra, textualidades oralitegráficas y visiones de cabeza en las oralituras y literaturas indígenas contemporáneas. Sí. Un título bastante sugestivo porque traes a colación un nuevo término, oralitegrafías. Quisiera que nos contaras un poco cómo llegas a ese concepto y si nos puedes dar algunos ejemplos de oralitegrafías en Colombia. Vale, eso es muy interesante porque justamente hablando de las oralituras, con nosotros que estamos en procesos de diálogos, vamos viendo a través de las mingas, ¿no? Todos sabemos que las mingas son trabajos colectivos, ¿no? No solamente los pueblos indígenas, afrocampesinos, no solamente en las Américas, sino en otras partes del mundo. Es lo que se llama cambiar mano. Alguien va a hacerse casa y necesita una casa, toda la comunidad ayuda y entonces después esas mismas personas ayudan a los otros. Luego un campo de cultivo, pero en este caso es compartir la palabra, ¿no? Las mingas de la palabra. Entonces el libro está inspirado en muchos diálogos y en muchos trabajos colectivos. Y dentro de esos trabajos colectivos, a mí me pareció importante durante el doctorado crear como, no un concepto ni una categoría, sino una noción, o sea, para nombrar algo, ¿sí? Solamente para nombrarlo, no para conceptualizarlo, categorizarlo, una noción de lectura que es la de las oralitegrafías, que básicamente amplía o un poco pretende como aportarle a una continuación también del diálogo teórico con las oralituras, y es básicamente como la búsqueda o nombrar los textos que se están produciendo en diferentes partes de la Via Yala por autores que se autorreconocen como indígenas,
donde ellos no solamente están haciendo una escritura alfabética, digamos, buscando hacer ensayo, poesía, novela, para entrar al canon latinoamericano o mundial, sino que están redescubriendo como esas herramientas de la sensibilidad que es la literatura, las propias formas de escritura de las comunidades, que en muchos casos son, ustedes lo saben bien en Risaralda, por ejemplo, las pinturas corporales de los Embera, también los tejidos, que están muy presentes en las visualidades de las comunidades. O sea, formas de comunicación escrita que no son alfabéticas, que son ideográficas o pictográficas. Eso es reconocido en el mundo entero. Por ejemplo, piensa en la literatura china clásica, que es ideográfica, o la japonesa, o pensemos en esas formas de comunicación visual. Eso está también presente en Colombia desde mucho tiempo atrás, antes de la llegada de los españoles. Entonces, muchos de estos procesos de investigación, porque los escritores solemos ser también investigadores, es recuperar esas memorias escritas y también plasmarlo visualmente. Entonces, las oralitografías simplemente son como las conjunciones, las síntesis entre las oralidades evocadas, las escrituras literarias y las grafías o escrituras propias de las comunidades. Es decir, como a través de un texto literario puede haber presencia, por ejemplo, en el libro Hugo Jamío del 2005, de un texto que se escribe en lengua kamsá, que habla menos de 5.000 personas, y castellano. Luego, en las mismas páginas del libro hay imágenes provenientes de las fajas tejidas, de los chumbes, de las abuelas. Son ideografías que son imágenes alegóricas a muchos aspectos de la vida cotidiana en la comunidad, pero también a símbolos muy profundos del pensamiento comunitario. Y como en ese mismo texto, a la vez, hay también evocaciones de la oralidad, de la sabiduría proverbial, por ejemplo. Entonces, parece muy complejo, pero en realidad es mucho más sencillo, y cuando uno ve los textos se da cuenta que no solamente es una evocación de una oralidad pura, que no existe en realidad, sino que la oralidad siempre se apoya en la gestualidad, la oralidad siempre se apoya en diferentes formatos visuales, la oralidad siempre tiene que ver también de alguna manera con otras formas de escribir, e incluso la incorporación o la adaptación de los formatos alfabéticos, que es lo que ocurre mucho en las escrituras indígenas contemporáneas, no solamente en Colombia, sino en otras partes del continente. Bueno, excelente. Y antes de continuar, quisiera darle un saludo a Minta Peláez, que nos está acompañando hoy. Y recordarle a las personas que nos están viendo en este momento que pueden hacer sus preguntas. Al final de esta charla, pues vamos a dejar un espacio para que Miguel pueda contestar algunas de sus preguntas. Bueno, sabemos que lideras una serie de encuentros interculturales que se denominan Mingas de la Palabra. Hablando pues un poco más de lo que nos acabas de mencionar. ¿Podrías contarnos más sobre esta propuesta de Mingas de la Palabra? Sí, son mingas de la imagen y de la palabra, porque ahí, digamos, es muy interesante porque son simplemente talleres que estamos convocando cada semestre, como hacen ustedes también en Corporación Oshun en Pereira. Es un trabajo maravilloso. Recuerdo incluso el trabajo tan lindo que ustedes hacen con los niños, bueno, tantas cosas increíbles que también hay que recordar, ¿no? La gente que ustedes lo hacen. Entonces, las mingas son otro de los espacios, entre los muchos que hay en el país, por fortuna, en crecimiento, para fomentar la educación intercultural, pero no solamente la educación en sentido, vamos a un aula, vamos a hablar de la diversidad, ¿no? Pues eso no. Es más bien pongámonos a hacer, porque lo que uno va aprendiendo con las comunidades en general es que lo que importa es el hacer, cómo hacemos, ¿no? Hacer las cosas, cómo se pone en práctica lo que pensamos, cómo conectamos las imágenes, la cabeza y el corazón. Entonces, en las mingas hemos hecho varias cosas interesantes, con presencia de muchos jóvenes migrantes a la ciudad, de diferentes orígenes, afroindígena, rural, urbano, mestizo, como se quieran definir, muy heterogéneo. Nos ponemos a hacer cosas durante una semana, a veces menos, 3, 4 días, con el apoyo siempre de un profesor que es un gran amigo colombiano que trabaja en los Estados Unidos, en la Universidad de Duke, y es un crítico de arte bien interesante, ha ganado el Premio Nacional también de Crítica de Arte, se llama Miguel Rojas Sotelo, y él trabaja más la parte visual, es artista plástico también, además de crítico. Entonces, con el apoyo del profesor Rojas, siempre lo que hacemos es convocar un grupo de personas abiertos, sean como unas 30 becas, y hemos hecho cosas muy sencillas. Por ejemplo, hemos hecho 3 cortometrajes, muy corticos, unos cortos, donde no solamente grabamos, producimos las historias y luego editamos todos. Hemos hecho algunas mingas o talleres sobre la hoja de coca, pero entonces, ¿cómo con la hoja de coca nos podemos crear? Entonces, hacemos creación con la hoja de coca como textura. Hemos hecho trabajo también con el tejido, obviamente con las fajas.
hemos estado también trabajando talleres de oralitura, aunque pues realmente cuando vino Licura Chihuahua nos dijo, no puedo enseñar la oralitura, porque la oralitura no es una técnica, la oralitura es una forma de sentir, es algo que está como presente en mi vida, pero sin embargo hicimos también ejercicios de oralitura, de recontar nuestras historias y poner textualmente cosas, y en el marco de esas mingas pues hemos hecho algunas cosas complementarias, como el encuentro de literaturas amerindias hace 2 años, en el 2018, donde convocamos a creadores, a críticos de los pueblos y de diferentes orígenes para charlar y para compartir varios días acá en Bogotá y en otras partes de la Guajira, en Colombia, por ejemplo en la Guajira, ahí estuvimos trabajando en los talleres en las comunidades, y este año, el próximo, nos encontramos trabajando con apoyo de los compañeros indígenas de los Estados Unidos, particularmente de California, con jóvenes también que están en procesos de investigadores comunitarios, apoyando sus comunidades, buscando también establecer como nuevos diálogos entre los creadores interculturales en las diferentes partes del continente, como creando una pequeñita red de creación intercultural que esperamos que sea como cada vez más posible, como que ese tejido que vayamos haciendo se traduzca en algunas acciones de transformación en la educación en el país. Bueno, vale la pena comentarle a todos nuestros seguidores que Mingas de la Palabra es nuestra inspiración, en realidad. De ahí también surge ese interés, esas ganas de darle avance a un proyecto como el que lleva Miguel con Mingas de la Palabra. Gracias, sí. Qué bonito. Y es un tejido, ¿no? Yo creo que finalmente todos nos vamos a ir inspirando y de eso se trata, ¿no? De construir, de tejer en conjunto. Muy interesante el concepto de la educación también, como lo proyectas desde las comunidades. Y a propósito del concepto de la educación, quisiéramos saber en tu faceta como educador que nos contaras sobre los procesos de educación intercultural en Colombia. Con una pregunta muy precisa, ¿crees que hay avances en las escuelas indígenas con el modelo de educación propia y la revitalización de las lenguas indígenas? Bueno, eso es muy complejo y es muy extenso de contestar porque en realidad hay como muchos pueblos muy diferentes cuando uno habla, y lo sabe muy bien Aminta que nos está escuchando, cuando uno habla nada más de la nación Wayuu, hay muchas diferencias entre unas rancherías y otras, entre los sectores de la norte, de la baja, la alta y la media. Entonces imagínense eso nada más en el mundo Wayuu como es de diverso. Piensen ahora en todo el país, porque es que este país es mucho más grande de lo que parece por la globalización. Hay muchos universos muy pequeños y muy grandes también. Entonces, pues yo pienso que el tema de la revitalización de las lenguas, algo que aportan justamente como las oralituras y estas escrituras contemporáneas, llámese literatura, que también así es nombrado y tienen todo el derecho como a asumirlo y apropiarlo los escritores de las comunidades, están justamente apoyando como a la visibilización de esas lenguas. Porque ¿qué pasa? Por ejemplo, pensemos en el caso africano, África Occidental, de muchos países donde se hablan también muchas lenguas nativas, pero entonces los jóvenes por la situación social, económica, migran, muchos de ellos a las grandes ciudades y luego van migrando hacia Europa, ¿no? Y todas esas cosas terribles que pasan en esa migración a Europa y llegan a un país como Francia o otros países o España y se encuentran con que esas lenguas pues nadie le interesa, que son motivos incluso de discriminación. Entonces muchas veces ha pasado eso, aunque en Colombia se ha transformado, que los padres o los abuelos prefirieron no hablarle a los jóvenes o más bien a fortalecer esas lenguas hegemónicas para que ellos se pudieran proteger. Pero con los procesos de las oralituras y las escrituras contemporáneas que reivindican esas lenguas o escrituras en esas lenguas, en las lenguas nativas, en general no solamente indígenas, sino afrodescendientes, las creoles, la lengua gitana, pues la romaní, incluso la lengua de señas, que también es una lengua en la cual se puede hacer literatura o muchas formas de comunicación, cuando se visibilizan en los espacios públicos, en un libro, por ejemplo, cuando uno ve en un libro esos textos en Kamsá, en quechua, en guayunequi, a pesar de que el lector no pueda acceder directamente a la lengua, hay siempre un proceso de traducción intercultural y la presencia misma de esas lenguas en las películas, en los textos públicos, en los libros, ya es un acto político muy importante de visibilización, que además de eso le va dando herramientas a los jóvenes que están reapropiándose de las lenguas para hacer cosas nuevas. Hay hip hop en lenguas como maya, hay blues en quechua, hay rock, digamos, hay muchas otras formas de comunicación y también obviamente géneros tradicionales.
Y eso es muy importante porque entonces las lenguas dejan de ser una cosita especial para especialistas o digamos también algo como que solamente hablan los abuelos con los nietos, pero entonces se va perdiendo, ¿no? Y se comienza a revitalizar. Obviamente, yo creo que el proceso de revitalización de las lenguas depende de que sean dinámicas, que sean importantes y que las comunidades de hablantes decidan siempre que es importante para su proyecto de vida. Entonces yo creo que eso implica más procesos intraculturales. Entonces cerraría con eso, porque la etnoeducación en muchos casos se entendió como un proyecto en el cual los estados latinoamericanos imponían unos modelos educativos para los pueblos indígenas. Y recuerden que eso primero lo hizo la Iglesia Católica, del siglo XIX hasta mediados, luego se lo dieron al Instituto Lingüístico de Verano, que eran misioneros estadounidenses. Pero, ¿qué pasa? O sea, son las comunidades las que autónomamente deben decidir cómo organizar sus procesos de educación propia, de una manera abierta, obviamente, porque se acopian siempre procesos de afuera y hacia adentro, pero sale sobre todo, o debe salir desde adentro hacia afuera. Y esos son los cambios que vamos a ver en los próximos años con las transformaciones que se están dando desde el CONCEPI y otros espacios organizativos nacionales e internacionales, donde realmente no es ya como la educación que se le va a dar a los pueblos indígenas, no, todo lo contrario, la educación que los pueblos indígenas van a aportar. Si la educación intercultural es importante, no es solo para los pueblos indígenas afrocampesinos, o como se llame, sino para toda la sociedad, para nosotros, y esto que estamos haciendo en parte es un aporte a eso. Es cierto. Okay. Sí. Igualmente vemos que muchos de los pueblos indígenas, muchas comunidades son conscientes de la importancia del rescate de sus tradiciones y, por ejemplo, nosotras desde nuestro territorio, desde Risaralda, vemos como los Embera cada día están más apropiados de su propia educación, de su educación para las nuevas generaciones y son conscientes de la importancia que tiene la lengua. Claro. Sí, y a propósito de lo que dice Miguel, quisiera también que nos hablaras un poco de tu publicación en la colección Libro El Viento, que es una antología multilingüe de literatura indígena contemporánea que reúne 6 lenguas indígenas. Sería muy interesante que nos contaras cómo fue este proceso también. Vale, pues primero que todo, creo que se puede compartir por el chat. Vamos a compartir con ustedes los enlaces, porque estos libros, las antologías que se hicieron, tanto las del Ministerio de Cultura como las del Libro del Viento, siempre fueron gratuitas y tuvieron el objetivo justamente de difundir concertadamente con los autores siempre los trabajos que ellos estaban haciendo en sus propias lenguas o se hacían traducciones especiales, pero entonces todos esos libros se pueden descargar gratuitamente. El Libro del Viento es una colección muy interesante que ustedes conocerán, habrán leído, habrán tenido en sus manos. Es una colección de la Alcaldía de Bogotá, de algunas instancias también como Lidartes, y es interesante porque son libros que se han publicado como masivamente y han llegado gratuitamente como libros de intercambio, no se han vendido a muchas plazas de mercado, a los sistemas masivos de transporte, a los parques, a las bibliotecas públicas, a muchos colegios donde pues no llegaban esos libros. Y me parece importante que pues han sido dos libros como interesantes porque allí hay 11 autores indígenas contemporáneos, bueno, desde Briscoll, desde Antonio Joaquín López, que escribió esa novela en la década de los 50, que se considera como hasta el momento la primera novela en la cual un autor en América Latina se autodefine como indígena y escribe una novela, ya no indigenismo, sino mi propia voz. Eso es lo que hace Antonio Joaquín López, que tiene además mucha resonancia con la película de Ciro y Cristina, Pájaros de Verano. Entonces, bueno, ahí están desde Briscola hasta los últimos, hasta Anastasia Candre, la escritora Ocaina, que era también cantora tradicional, Jenny Muruyandó, que el Taita Frentara, pues. Entonces, bueno, estas antologías circularon desde el año 2011, por muchas manos, pasaron por muchas manos, y me pareció muy importante, al igual que las que publicamos con el Ministerio de Cultura, que fueron 8 tomos, en compañía de Hugo Jamioy, de Freddy Chikangana, de Vito Abshana, que cuando fuimos a las comunidades estaban circulando en las escuelas, que estaban reapropiándose a los maestros. Muchas veces las historias que están ahí plasmadas servían para hacer talleres sobre las lenguas, o eran historias que decían, yo también sé quién cuenta esa historia todavía, y se recontaban. Entonces esas reapropiaciones, esa parte es muy bonita, que es cómo la escritura también vuelve a nutrir la oralidad o regresa a la oralidad. Entonces, pues bueno, creo que tuvieron como una significación y siguen teniéndola, pero lo que me parece más bonito es que también se construyeron en Minga, ¿no? Son libros en tejido que han venido circulando y bueno, eso esperamos que siga pasando, esa es la idea. Bueno, a propósito de esto, en tu reciente libro, Arcaía, Conversaciones en tiempos de deshumanización,
donde el poder lo tiene la palabra, en un diálogo entre lo poético y el lenguaje académico, la oralidad y la escritura, la separación entre analfabetas y alfabetizados. ¿Cuáles son las pretensiones de estas conversaciones entre Arca e Ira? Bien, Arca e Ira, para contextualizar a la audiencia, es un libro recién publicado en la Universidad de Guadalajara, en México, y Arca e Ira son dos amigos, es un libro dedicado a la amistad. Son dos amigos que están caminando, uno de ellos Ira es argentino, es rioplatense, y Arca, pues, colombiano, y son amigos y están caminando en un parque, en parques o en un río, bueno, siempre están caminando y mientras conversan, van con un perro que se llama Duerme Autopistas. Y conversan de muchos temas diversos de la vida, como cuando uno está con su amigo o su amiga y conversa de muchas cosas, desde el amor, las frustraciones, las lecturas que hizo, algunos viajes, bueno, conversan de muchas cosas. Y es un libro, entonces, en ese sentido, muy coloquial, son 10 conversaciones. Y conversan uno de los temas centrales sobre la deshumanización. Digamos, por un lado, la deshumanización tiene una dimensión que es cómo el mundo se ha antropomorfizado, ¿no? Como todo ha adquirido forma humana o para los humanos. Más del 80% del agua dulce, dicen algunas cifras, que las consumimos los seres humanos. ¿Y el resto qué? Somos una sola especie entre miles de especies. Entonces, las formas que le hemos dado a los espacios, ¿no? Las grandes ciudades como se han extendido cada vez más, ¿no? Como tentáculos. Y bueno, en general el mundo ha adquirido como demasiada centralidad a lo humano, está muy antropomorfizado. Entonces, por un lado, habla de ese proceso de la deshumanización, como repensar nuestros límites. ¿Cuáles son nuestros límites de consumo? ¿Cuáles son nuestros impactos sobre las demás especies? ¿Cómo estamos explotando masivamente a los animales? Pero también cómo nosotros, otra forma de animales, estamos deshumanizándonos en la medida, o se está deshumanizando el mundo en la medida en que hay explotación de unos sobre otros. Esa explotación se ha basado claramente en la raza, en las clases sociales, en muchos prejuicios de ese tipo. Y eso también, digamos, implica un proceso deshumanizante muy, muy, muy fuerte en el planeta. Entonces, la deshumanización tiene esos dos niveles, como el ambiental, el social, y Arca e Ira, aunque a pesar de que son 10 conversaciones muy diferentes, de cosas realmente muy, muy amplias, pero pues conversaciones de amigos, siempre están como volviendo a reflexionar sobre la deshumanización, sobre los migrantes, qué está pasando con los migrantes, qué está pasando con el consumo de carne animal masiva, ¿no? ¿Qué está pasando con el trabajo, ¿no? Porque se nos ha vuelto como muy mecánico, tantas cosas en la vida. Entonces, eso solamente puede ocurrir como cuando dos amigos hablan, y eso es Arca e Ira, conversar, volver a la conversación. Wow, tan real, tan del momento, tan lo que está pasando, que es muy interesante. ¿Quisieras tal vez compartirnos un poco eh, el tráiler del libro? Claro, perfecto, vamos a compartirlo. Ustedes, como digamos, como es una conversación, no podemos leerlo de esa manera, sino que grabamos como un video con una cantautora argentina que se llama Marcela Gleiser, que les recomendamos. Sí. Y aquí hay un fragmentico de una de las conversaciones entre Arca e Ira, conversaciones en tiempos de deshumanización. Entonces vamos aquí a compartirlo. Vamos a ver. Cuando aún yo iba a zoológicos, vi un niño gorila que quería medir su mano con la de un niño humano a través de un frío ventanal. Su padre gorila se encontraba tendido a lo lejos con la mirada puesta en el finito. Para el gorila nacido en reclusión, parecía inexplicable por qué podía ver a otro niño y no podía tocarlo. El niño tampoco parecía entender y midieron manos. Una parábola para nuestros tiempos de deshumanización. ¿Cómo te sentiste? Sentís ira y ternura. Sentís deseo de romper esta ventana y ese muro. Necesitamos una capilla, ojalá la de la conciencia, en donde se exhiba en grande la imagen de las manos del niño gorila y del niño humano separados por un vidrio de seguridad. Necesitamos concientizarnos, pero sobre todo romper ese muro y repintar esa cúpula con imágenes y acciones de libertad. Necesitamos que cada uno viva libre
en su propio lugar. Necesitamos ir más allá del lampiño dedo del hombre renacentista a punto de tocar tan solo el dedo de Dios. Disculpa que diga tan solo, pero si no sentimos lo sagrado en nuestros parientes no humanos, sellamos nuestra propia deshumanización. Te digo, que subiría en uno de esos andamios, sobre abismos como los que vos señalás, si pudiera pintar la escena de la unión trunca entre los homínidos y su posterior emancipación. Pintaría con sutileza la tensión propia del vidrio que nos separa, un vidrio como el usado para las visitas en las cárceles. Y lo pintaría muy agrietado, para no caer en el idealismo de lo que aún no es del todo real. La gran mayoría de los zoológicos son cárceles. Primero se exhibió el hombre de piel negra y piel roja. Luego quedó el gorila y se tasó una boleta por el lobo herido y el puma sin colmillo. Además, si pagamos por ver los prisioneros es porque también somos prisioneros. En algún momento de nuestra adolescencia, aceptamos que los zoológicos eran lugares de paso. Además, nos dijeron que el dinero recogido se usaría para salvar los animales en sus hábitats originales. En eso, ya he dejado de creer. O necesito más explicaciones, pero no definitivas, sobre situaciones excepcionales. Zoológicos, como el de Buenos Aires, han sido sujetos de crítica hasta su cierre parcial y necesaria transformación aún en proceso. ¿En qué se convertirá? En muchas ciudades del supuesto primer mundo, los zoológicos se anuncian en las guías de entretenimiento. Numerosos animales nacen, fallecen e incluso enloquecen allí ante las miradas cómplices de los turistas locales y extranjeros. Es un crimen. Las urbes suelen detentar actitudes de supremacía y control sobre los entornos en que se aferran, literalmente. No son solo refugio para los miedos del hombre, como señalaba Kush, a quien me hubiera fascinado preguntarle sobre los animales. ¿Qué pensás, le diría. ¿Y qué le habrías preguntado? Decime, ¿a dónde crees que se fueron los felinos pintados en las piedras del noroeste y en las cerámicas de la Guada? ¿Alguien vio unos pájaros lindos en la quebrada de Humahuaca, no sé si hace 500 o 100 años? Es que no han vuelto a volar sobre nosotros. ¿Viste algún colibrí con un pico como en el del geoglifo de Nazca entre las flores que colgaban en tu casa de Maimará? Kush se nos adelantó en el tren y respondería de un jet celeste como el imaginado por Argueda sobre la cordillera. Muchas gracias, muy inspirador, muy... Realmente sí provoca la lectura de Arcaeira. Gracias. Sí, bastante. Toca mucho el libro en esta época donde asumimos también el encierro. Sí, claro, y nos cuesta tanto. Lo que significa estar encerrados. Bueno, desde una perspectiva, aspectos negativos, pero también aspectos muy positivos, ¿no? Claro. Como podemos repensar desde la imaginación, ¿no? Nuestras propias vidas y la conexión con los demás, ¿no? Ahora que estamos en este aislamiento forzoso, creo que es como muy importante no volver a la normalidad, porque probablemente no íbamos del todo por un buen camino. El cambio climático no es un cuento, el cambio climático es una realidad y eso implica muchas transformaciones en nuestros patrones de consumo, en la forma en que estamos viviendo y sobre todo también implica muchas acciones políticas para detener los impactos de las empresas extractivistas en el planeta. Recordemos que Colombia es un país muy biodiverso, dicen que uno de los más biodiversos del mundo, pero tantos procesos que hay en marcha de extractivismo en este país, incluyendo los páramos en el eje cafetero y en tantas partes del país, yo creo que nosotros como jóvenes no podemos, y nadie en realidad debe quedarse callado ante esto, debe haber una transformación muy consciente ante esta situación que está ocurriendo y que está conectada de alguna manera con la explotación que se vive globalmente. Y como decía Thomas
Berry, que es uno de los ecoteólogos que habló sobre el antropoceno, o sea, como el impacto planetario de las fuerzas humanas, estábamos ya cambiando la química del planeta. Y ese cambio de la química del planeta se manifiesta en muchos niveles, incluyendo en el nivel también viral. Entonces, creo que es imposible explicarlo de una sola manera, pero lo que sí podemos es asumir esta oportunidad de pensar y repensar nuestras sociedades y nuestra vida por realmente un mundo mejor con hechos muy concretos. Claro que sí. Bueno, ¿y qué tal si nos regalas la lectura de un poema antes de pasar a la sección de preguntas del público? Vale, listo. Yo quisiera leer entonces un fragmentico justamente de uno de los textos de otro libro que se llama Textilos, donde aparece también Arcaira, pero este es diferente. Y es un libro que se llama América en 8 lenguas, publicado por la misma editorial de la Universidad de Guadalajara, donde están compilados unos autores indígenas muy interesantes y a mí me invitaron básicamente a compartir el libro, porque eso me pareció como muy bonito, que también hay como un diálogo permanente, ¿no? Entonces me invitaron a participar en este libro como autor invitado. Y aquí hay como un fragmento muy breve que les voy a leer para invitarlos a seguir disfrutando la bicicleta. Ahora que nos podemos mover un poco en la bicicleta de vez en cuando y cuando volvamos a salir todos, a que podamos usar medios de transporte más limpios. Y es básicamente como un recorrido muy breve por una parte de Ciudad de México, que también se ve en el tráiler, esa parte de la ciudad que está totalmente contaminada, porque la contaminación se concentra mucho en ciertas ciudades como Santiago, Ciudad de México, Sao Paulo y Bogotá. Entonces, pues es un recorrido por parte de la Ciudad de México en un momento posterior a la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, los 43 estudiantes. Pedaleando en proximidad al Palacio de Bellas Artes, una ciclista me da a comer la manzana de la contravía. Son pocas las bicicletas que vienen andando en sentido único. Hoy es un día de protestas generalizadas y hay un policía en cada esquina. Por este lado de Juárez es muy reducido el flujo. Ella va adelante y yo voy mirando el ángel de la patria que corona con laureles al Benito Zapoteca. Al otro lado de la ciclorruta, en la fachada del Ministerio de Relaciones Exteriores, veo la fotografía gigante de un niño al que una mujer castiga diciéndole que ahora sí puede llorar como niña. Es imposible continuar por esta ruta. Hay que tomar la vía que conecta con el metro y pasar por el teatro donde esta noche va a sonar la guitarra de Caifanes. Hay tantos policías bloqueando las calles que vuelvo a salir al parque de la Alameda. Una mujer de facciones cadavéricas me pregunta que si hoy es domingo. Veo a un niño gordo de tanto comer dulces caminando con su mamá en el parque. Decido bajarme de la bicicleta y caminarla para que los peatones no se sientan importunados. Hace unos años en este mismo parque me conmovía ante una instalación en protesta por la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa. Sus 43 fotografías también arden en la avenida del Paseo de la Reforma. La poeta Vinitzair Mapineda escribió: ¿cómo nombrar de un solo golpe las ciudades recorridas buscando un rostro? Los espíritus consultados para tener indicios. ¿De dónde encontrar un desaparecido? Camino al Zócalo, los olores de los chiles reorientan a los transeúntes cansados de la pesadez del smog. Los vapores de los chiles descontaminan parcialmente el centro histórico, un centro de centros que se sobrepone unos sobre otros. Violento palincesto, el verdadero nombre de nuestra historia. Bien, ese es un fragmento de un texto que se llama Quetzalcoatladas, con un perro colima sobre una bicicleta alquilada. Muy interesante, en la metrópoli. Exacto, en la metrópoli. Eso es parte de... Bueno, saludamos a las personas que en estos momentos se encuentran conectadas. Las invitamos también a que hagan sus preguntas, si tienen inquietudes, comentarios. Estamos pues en vivo para contestar. Y bueno, también teníamos una pregunta de un conversatorio que hicimos esta semana. Y va dirigida pues a Miguel, ya que pues estamos hablando sobre el contexto de revitalización de lenguas. Esta pregunta la hace Duan Darío Cano y es la siguiente. ¿Qué crees que pudiesen hacer los gobiernos o las organizaciones sociales para promover la importancia de las lenguas ancestrales como patrimonio cultural que hace parte de nuestras identidades? Bien, Dubán, gracias por tu pregunta. Yo preferiría que nos preguntáramos qué podemos hacer nosotros, ¿no?
porque siempre estamos dependiendo de qué pueden hacer los gobiernos o qué puede ocurrir en macropolítica. Y a veces hay buenos gobiernos y a veces hay muy malos gobiernos. Entonces, yo pienso que algo que nosotros podemos hacer es comenzar a incorporar las lenguas, bueno, muchas lenguas, no solamente las lenguas indígenas, pero estamos hablando de ellas en nuestra vida. Probablemente hay tantas lenguas, ustedes saben, en Colombia más de 65 lenguas indígenas, 2 lenguas creol, la lengua romaní, que es de origen en la India, la lengua de señas, que es una de las lenguas nativas también. Entonces no es posible aprender todas las lenguas, evidentemente, ni para los lingüistas más adelantados, pero sí podemos comenzar a compartir en los talleres, en lo que hace la Corporación Oshun, en lo que hace Mingas de la Palabra, o tantos espacios, lo que hace Aminta en el proyecto de educación intercultural en La Guajira, a incorporar como las formas de pensar también, las conceptualizaciones y las narrativas desde las lenguas indígenas, desde las lenguas nativas, afro, campesinas, mixtas, heterogéneas, palabras, conceptos, frases, vocabulario, recuperar en nuestra propia lengua que hablamos, que decimos español, que es el castellano que se generalizó, pero el castellano tiene tantas palabras de las lenguas indígenas, nada más tomate, chocolate, chicle, papagayo, canoa, cacique, bueno, tantas palabras, pero son cientos de palabras presentes en nuestro castellano que realmente no son españolas, sino que son indígenas. Las aportaciones árabes, por ejemplo, es parte de esa parte que hemos olvidado, están ahí presentes muy en lo que hablamos en el día a día. Entonces yo diría que nosotros podemos apropiarlas, por un lado, como respetuosamente, si se puede estudiarlas, es muy bien. Hay profesores en muchas universidades, colegios que podemos estudiarlas. Si podemos aproximarnos a su conceptualización y redescubrir, digamos, esas formas de comunicación en las lenguas nativas, lo que hace también un aporte de la oralitura a la literatura, también está muy bien. Y si podemos, además de eso, patrocinar o fomentar procesos donde, como la ley de lenguas nativas se haga realidad en el país, que eso signifique que hayan más textos, que hayan más audiovisuales, que hayan más bibliotecas, pero sobre todo que haya mayores incentivos, no solamente económicos, sino espirituales, para que esas lenguas, que son las lenguas de estos territorios, revivan, como la palabra Oshun, como la palabra Quimbaya. Esas son palabras que surgen de esas tierras y de los migrantes hacia esas tierras, que pueden resignificar la forma en que vemos el mundo. Ok. Bueno, voy a leer una pregunta que nos hace Paula Arcila, y nuestra amiga Paula Arcila, fundadora de Oshun, dice que quiere saber, en tema de poesía, ¿qué has escrito últimamente? Perfecto, gracias. En poesía estoy escribiendo un librito que se llama Silva Natura, hace un tiempo ya, que está dedicado como a los pequeños habitantes del bosque y la naturaleza. Entonces, va como en la línea de mi primer libro de poesía, que se llama Flores del Diamante, donde son textos muy breves. Y en este libro de poesía, pues realmente de lo que se trata un poco es de volver en las caminatas, que a nosotros nos encanta caminar. De hecho, estuvimos por ahí en el eje cafetero, caminando con ustedes, en unos bosques maravillosos en la Florida, incluso escuchando a los monos aulladores que allí se conservan, y las pavas de monte que están otra vez volviendo a bajar, ¿no? Estos días que estamos viendo tantos animales que están recuperando su espacio. Y entonces cuando uno camina estas caminatas tan maravillosas con los amigos y amigas, hay momentos tan bonitos, ¿no? Y ahí se puede uno detener un momento al lado del río, en una piedra, y escribir. Entonces no tiene ninguna otra pretensión, no son textos muy elaborados. Tal vez les puedo leer un fragmento de uno de estos textos del libro que está en construcción, que es lo que me pregunta Paula para responderle. Entonces, pues son textos, como verán, muy sencillos, donde simplemente se trata como de recuperar ese momento, esa escucha en la naturaleza. Este no siquiera tiene título. Dice: lluvia de hojas rojas, en esta tarde solo azul, el cielo solo cielo, y las hojas solo hojas a ras de suelo. Eso es uno. Este es otro que es sobre la libélula, que nos encantan las libélulas. Hay tantos tipos de libélulas, además ellas pueden volar para arriba, para abajo, de cabeza, tan mágicas que son las libélulas, ¿no? Por algo les llaman en Nariño los helicópteros del diablo, pero no sabía. Tiene muchísima imaginación. La plegaria de la libélula.
En el océano de luz y sombras, el ave anfibia es un centro móvil. Allí donde el viento riza la superficie y no hay necesidad de significado. Allí condúceme con la leve claridad de las alas transparentes. Y quisiera Wow. Qué buena imagen. un último texto para la bebé, para nuestra bebé que se llama Amalia, porque con Amalia desde que estaba muy chiquita la podíamos cargar en nuestro vientre y en la espalda. También nos dábamos cuenta que los niños necesitan mucho el contacto con la naturaleza y nosotros a veces nos olvida que no solamente es llevarlos al parque, sino si podemos vivir en un bosque mejor, pero no todo el mundo puede hacerlo. Entonces cuando vamos de caminata también observamos como ella observa. Entonces un día pasó esto, es como una pequeña historia, dice, pero muy, muy corto. Dice, Amalia vio un bicho que parecía una rana, que semejaba una araña, y luego voló. Que no era ni una araña, ni una rana. Un texto inspirado en Amalia. Qué lindo, muy Gracias inspirador. por esos Realmente. videitos. Gracias. Sí. Bueno, Miguel, vamos con otra pregunta. Esta pregunta la hace David Gamboa Fajardo y es la siguiente. ¿Cómo podemos motivar a las nuevas generaciones para reconectarse con la literatura propia en medio del mundo líquido, diluido en redes sociales efímeras y frágiles de identidad? Bien, David, una pregunta muy buena. Yo creo que una vez más la pregunta no la tenemos que hacer como desde el corazón, un poco como mirando nuestra propia vida y cómo estamos conectados con todo. Yo creo que la literatura propia arranca justamente de los sueños. ¿Cómo estamos soñando? ¿Cómo estamos contando nuestra propia vida? ¿Qué historias estamos construyendo de vida o qué historias? Y qué tanta capacidad tenemos de escuchar a los que nos rodean. Siempre está el papá que le cuenta uno la misma historia y uno dice, otra vez el papá está contando la misma historia, pero esa historia nunca la cuenta igual el papá. Siempre hay algo que nos está contando nuevo a través de la historia. Entonces es como abrir los oídos y escuchar las personas, pero también, como dirían los teóricos, los no humanos, los pájaros, los entornos en que estamos, incluso ver qué tanto ruido hay en el entorno, ¿no? En nuestra vida. Y yo creo que es ahí donde cuando uno realmente se abre la escucha, cuando uno se conecta y con los vínculos hacia adentro y hacia afuera de las personas que lo rodean, que se puede comenzar a hablar de una literatura propia, porque claro, uno podría decir la literatura propia sería como construir una nueva literatura nacional, colombiana, arraigada, nativa, donde sea lo indígena, lo protagónico, lo afro, pero sí, claro, eso es importante y esa conexión con las lenguas y todos los procesos comunitarios, pero yo creo que también las personas que estamos en la ciudad o en los pueblos o en contextos que no son muy rurales, es importante como reconstruir nuestras historias y escuchar otra vez bien y también establecer nuestros lazos comunitarios. Eso es también creo lo que estamos haciendo acá y pienso que las redes y la virtualidad pueden ayudarnos en algún sentido, siempre y cuando no caigamos como en el impresionismo en las redes, ¿no? Porque entonces ahora es muy común como los 1000 comentarios de las redes, pero no estamos tal vez profundizando, ¿no? Estamos quedando en el me gusta o no me gusta. Yo creo que la literatura, como otras artes, implica mucho contemplación, implica mucho estudio y implica mucho también tener el tiempo, darnos el tiempo para leer, darnos el tiempo para escuchar y darnos el tiempo también para escribir, porque la poesía, los relatos y la literatura en general, o la oralitura también, no son exclusivas de ningunos genios, no son exclusivas de la musa. Creo que todos podemos de alguna manera sensibilizarnos y todos lo hacemos de alguna manera, ¿no? Podemos escribir y podemos contar nuestras historias y escuchar sobre todo las historias de los demás. Bueno, por aquí nos escribe Ana Cardona. Ella dice que quiere agradecer a Miguel por su importante contribución al estudio de las oralituras, que también es una invitación a reconocernos, a decolonizar nuestro pensamiento, labor bien difícil de mantener en consecuencia con nuestras realidades. Y pregunta que si le puedes recomendar un texto para conocer mejor la oralitura romaní. Bueno, la literatura romaní tiene, bueno, hay varias películas que se han hecho por los romaní de Europa. Simplemente buscas como cine romaní europeo, hay muchas películas de directores que ahora no voy a detallar por el tiempo, pero con respecto a Colombia, hay una escritora romaní, bueno, hay varias, pero una que te quisiera recomendar es Ana Dalila Gómez Baos, con B larga, es una escritora romaní muy interesante, y también hace unos años, ya una década larga,
las compañías, como se llaman, las comunidades que están también como son nómadas, ¿no? Originalmente, publicaron hace unos años sus relatos, narraciones del pueblo rom en Colombia, pero particularmente en Bogotá. Entonces puedes buscarlo como narraciones Compañía Romaní Bogotá, no sé cómo va a aparecer en la red, porque no tengo acá el nombre exacto del libro. Y allí hay relatos muy interesantes. Por ejemplo, uno descubre que las comunidades rom en Colombia, pues como claro, como siempre eran migrantes y tenían como muchas dificultades porque pues llegaban a acampar a un sitio y había muchos estereotipos negativos sobre ellos, ¿no? Entonces siempre estaba la famosa historia de que iban a robarse los niños. Entonces los autores gitanos, los narradores siempre están como controvertiendo eso porque todo lo contrario, como son un pueblo nómada, siempre están protegiendo a los niños de la comunidad y de la gente que donde llegan. Claro. Cuentan también historias muy interesantes de cómo tuvieron un gran amigo en Jorge Luis Gaitán, fue un gran amigo de las compañías ROM, y cuentan historias maravillosas de algunas mujeres que se aventuraron por necesidades económicas en muchos pueblos de Colombia. No sé bien, no recuerdo si en el eje cafetero también, pero en muchos pueblos de Colombia a veces las mujeres iban a leer la mano, la quiromancia, y entonces cuentan las historias mágicas de cómo llegaban a un pueblo y eran rechazadas, pero finalmente la gente después en la noche comenzaba como a ver dónde está la persona que me va a leer la mano, porque claro, en el fondo todo el mundo siempre quiere saber qué va a pasar con mi vida en esta desorientación, ¿no? Entonces, muy, muy, muy interesante y muy humorística las historias de las compañías. Y hay muchísimo más, pero recomendaría eso inicialmente. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Miguel. Bueno, vamos a finalizar con la pregunta de María Fernanda Chavarro, y que es también parte de la Corporación Oshun. Y yo creo que ya daríamos espacio para unas lecturas finales y, bueno, finalizaríamos el conversatorio. Perfecto. La pregunta de María Fernanda es la siguiente. ¿Cuál debería ser la posición ética y política de un docente frente a la forma del mundo? Como había dicho, frente a esta deshumanización. Muchos solo replican lo tradicional. ¿Qué posición tomar al respecto? Bueno, eso es también muy complejo, muy particular dependiendo de la persona. Yo pienso en particular bueno, digamos, en la ética personal, yo creo que cuando uno investiga, uno tiene que co-investigar y la investigación siempre tiene que tener un propósito colectivo o comunitario. O sea, si uno está trabajando con una comunidad, yo pienso que debe haber algo que quede para la comunidad. Entonces, no se puede hacer extractivismo, como de sacar el conocimiento y dejarlo ahí. Yo creo que algo muy interesante de las antologías que se hicieron con el Ministerio de Cultura es que muchos antropólogos y muchos investigadores habían recolectado cientos de historias, ¿no? Relatos y canciones, pero eso había quedado como una cantidad de libros de antropología, incluso de misioneros. Entonces, yo creo que una de las éticas puede ser como esa, como recoger también materiales que habían quedado como en los circuitos académicos o incluso religiosos y devolverlos a las comunidades, que muchos investigadores lo hacen, pero otros no. Pero por otro lado, también me parece importante sacar la educación de las aulas de clase. Las aulas de clase, como diría Quintín Lame, la educación está también en el monte, ¿no? En la montaña, en el hacer. Hay un famoso texto de Hugo Jamío y el poeta Kamsá que dice, porque el contexto es que llegan unos funcionarios del ICBF, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y ven a un padre o una familia trabajando con un niño en el campo. Entonces dicen, uy, esto es maltrato infantil porque están trabajando, lo están utilizando y es un niño, debería estar en el salón de clases. Entonces Jamío hoy escribe un texto famosísimo de oralitura, este es un buen ejemplo de un texto de oralitura, de interpelación además, intercultural, y responde simplemente muy sencillo, dice, no es que esté obligando a mi hijo a trabajos forzados en la tierra, solamente le estoy enseñando a consentir a su madre desde pequeño. Hermoso. ¿Sí? Entonces es eso, es como la educación también debe salir de las aulas de clase y ubicarse como y sobre todo contextualizar, o sea, si uno está en Bogotá, si uno está en Pereira, si uno está en una ranchería guayú particular, creo que la educación es importante contextualizarla, o sea, uno vive ahí, uno tiene una relación con la gente y esa relación es una relación constructiva. La teoría no puede ser una cosa separada de las personas, la teoría se construye con la gente y por eso los diálogos y las conversaciones son importantes. Y por otro lado creo que, y eso sí lo decía José Martí del siglo XIX, es muy importante que haya una educación desde la imaginación, porque como que a veces la educación se nos volvió como una transmisión de información y contenidos, además en unas largas carreras que, como decía Mamo Kogi, ¿ustedes para qué hacen carreras? ¿Ustedes contra quién están corriendo? Hacen carreras, pero ¿a dónde van a llegar? Entonces, claro, está muy bien la formación, pero
pero la formación para algo, para la vida, para construir desde la imaginación, desde el hacer, y sobre todo para trabajar hoy más que nunca por un mundo donde estén sana nuestra relación, no solamente entre humanos, sino con todas las otras formas de vida del planeta. Uy, sí. Sí, Ese para necesario. qué siempre. Ujú. Muchas gracias. Bueno, entonces, ya para despedirnos, no sé si nos quieras regalar unas últimas lecturas, si nos puedes mostrar quizá los libros. Tú nos decías que hay libros que están gratis en la web para que muchas personas puedan acceder a ellos, pero también tienes otros libros que son como reflexiones muy íntimas, como Camino Así. Sí. ¿Dónde podemos conseguir esos libros, Miguel? Vale, listo. Pues bueno, como te decía más temprano cuando conversábamos, la ventaja es que más de la mitad de los libros que yo he trabajado, como son libros colectivos, son gratuitos, están disponibles en línea. Entonces, no sé si ustedes puedan compartir allí en el chat los enlaces. Hay unos enlaces, primero que todo, para la Biblioteca Indígena, que son 8 tomos que construimos con Hugo Jamioy, con Freddy Chicangana, con Miguel Ángel López, con Fernando Urbina Rangel, que es un profesor maravilloso, un filósofo de la Nacional, con algunas personas de la Organización Nacional Indígena de Colombia. Todos esos libros están disponibles. Ustedes colocan en Google, si no tienen ahí el enlace, Biblioteca Indígena Colombia, y los pueden descargar. Están disponibles en la página web de la Biblioteca Luis Ángel Arango. Segundo, los libros de Pucci Villaguay, en su tercera edición digital, se pueden conseguir como parte de la Biblioteca Básica de Cultura Colombiana de la Biblioteca Nacional de Colombia. Es una colección maravillosa de diferentes tipos de textos, desde la vorágine hasta otras cosas más recientes, sobre todo de literatura y artes colombianas. Entonces, todos esos son disponibles, esos libros. Simplemente ustedes buscan BBCC, Biblioteca Básica de Cultura Colombiana, y ahí también estaban publicadas las 2 antologías, más un libro que es el último, que es una reedición de la novela Los Dolores de una Raza, de Antonio Joaquín López, el primer escritor guayú que se autodenominó como tal, aunque decía guajiro en ese entonces. La novela de los años 50 está reeditada, y además incluimos unos textos que encontramos en el archivo, que él, digamos que demuestran que él estaba investigando sobre los guayú que habían sido esclavizados en el lado venezolano y que se fugaron de las haciendas. Entonces hace unas entrevistas, eso está publicado en ese libro. Por otro lado, Mingas de la Palabra, pues tiene 2 ediciones, la edición cubana, que es esta, Linda. y la edición, sí, con los tejidos, y la edición de la Universidad Javeriana y la Universidad de los Andes, que no tengo el enlace acá, pero me dicen que está en el repositorio digital de la Universidad Javeriana, en la biblioteca, y se puede conseguir algunos enlaces fáciles. He visto que han circulado incluso por algunas redes. No tengo yo el enlace, pero sé que es fácil de conseguir. Por otro lado, bueno, Palabras Mayores tiene 2 ediciones. La primera que publicó la Alcaldía de Bogotá, la Gilberto Alzate Avendaño, y esta es la edición de Taurus. Entiendo que algunos PDF están circulando. Para mí está perfectamente bien que los libros circulen, se puedan descargar. También tenemos un libro que se hizo, este sí creo que no hay PDF disponible, en la Universidad Externado, en la época que estábamos construyendo el programa de interacciones multiculturales con los estudiantes de las comunidades. Publicamos este libro con las historias de vida de los jóvenes en Bogotá, las comunidades, pero también ensayos, escritores contemporáneos en lenguas indígenas. Es un libro editado. Camino Así es un librito pequeño de una colección que creamos con un poeta nariñense, Juan Carlos Caicedo, y Carlos Miguel Gómez, un poeta de origen santanderiano, la colección OAMTI. Hemos publicado 4 libros de autor allí, de poesía, y este es un libro de aforismos, un poco como de filosofía, y no está en PDF, pero pienso que puedo hacerlo y enviarlo para que se comparta. Por otro lado, hay un libro que no circuló mucho en su momento, bueno, llegó a algunos colegios, que traduce en español, porque su título es en quechua, Los 7 mejores cuentos peruanos, que son adaptaciones de relatos de la tradición oral peruana para niños y para jóvenes. Es un libro pues con ilustraciones, y las adaptaciones obviamente vienen de las oralidades no solamente andinas, sino amazónicas y de la costa del Perú. Es el famoso relato del zorro y el cuy, donde hay muchos relatos allí. Y los libros de la Biblioteca Básica del Ministerio de Cultura recuerden, 8 tomos, Antes del Amanecer y El Sol Babea Jugo de Piña, fueron los 2
que tuve la fortuna de editar. Y finalmente, pues Arca de Ira, Conversaciones en tiempos de humanización, que ustedes pueden encontrar en el enlace del lanzamiento que fue el sábado pasado. Estamos ahora en este mes de abril, en el enlace del lanzamiento con una profesora que lo leyó, una colombiana que trabaja en Francia. Está todos los enlaces para poder adquirir el libro, mientras puede estar disponible en digital, que lo están preparando en México. Entonces, pues esos son algunos de los libros que hemos venido trabajando. La verdad, mis libros casi siempre son como de colaboración y libros colectivos, lo cual me encanta. Es cuando ya escribir solo me parece como un monólogo, me parece más importante como que construyamos libros colectivos. Qué bien sí, que podamos tener acceso a conocer todo tu trabajo investigativo y literario. Bueno, quiero leer algo final de Aminta, que dice: la oralitura son también esas conversaciones con los seres gente, seres animales, seres plantas, seres ríos y piedras, diálogos necesarios para una relación más respetuosa entre todos. Gracias, Miguel y Corporación Oshun. Besos a la bella Amalia. Gracias. Bueno, creo que las palabras de Aminta, que es una de las escritoras wayuu y educadoras wayuu interculturales más importantes del país, creo que esas palabras son perfectas para redondear esta minga, esta conversación. Gracias a la Corporación Oshun, a todos ustedes que han estado presentes y bueno, a toda la audiencia, muchísimas gracias de verdad por compartir este espacio y por sintonizarnos a través de la red. Bueno, muchas gracias. Me despido. Recuerden que nos seguimos encontrando 2 veces a la semana. Estaremos anunciando nuestros próximos invitados. Queremos también invitarlos a que visiten la página de Animal Poeta. Allí se han publicado varias animaciones leyendo poesía. Quien se quiera animar, pues pueden visitar esta página. Les vamos a dejar el link para que la conozcan. Y bueno, no sé, Kate, Miguel, ¿se quieren despedir? No, muchas gracias también para todas las personas que estuvieron conectadas en este Facebook en vivo. Y bueno, muy interesantes las preguntas, los comentarios. La idea es poder fortalecer estos espacios de conversación. A Miguel, muchas gracias también por acompañarnos y a Faineri, por supuesto, por sus aportes. Muchas gracias a Paula, Faineri, a Catherine, a todas las compañeras y compañeros de la Corporación Oshun, allí en Pereira, en el Eje Cafetero, en Colombia. Gracias.